Muy buenas, gente. El otro día estaba dentro del coche y me di cuenta de lo sucio que estaba al interior, y me sorprendió bastante teniendo en cuenta que le limpié a fondo. Así que tranquilamente estando en mi casa se me ocurrió la idea de, si cambio los interiores de color gris clarito por unos que sean completamente negros, se ensuciarán menos, ¿no? Así que al poco tiempo me puse a buscar en internet interiores de color negro para este coche. Y os voy a ser sinceros, no me puse a comparar precios y lo compré a la primera persona a la que escribí. Hablé con un chico de una ciudad cercana que tenía este coche de despiece y vendía todos los asientos con los paneles de las puertas por 80 euros. Así que aquí empezó mi aventura. Vacié el coche completamente para cargar los asientos y me fui con mi amigo a comprar los asientos a otra ciudad. Tras casi 2 horas de viaje llegué a un pueblo y vi los asientos. Y los asientos, como veis, estaban realmente asquerosos. Y aparte de estar asquerosos, también tenían bastantes desperfectos. Pero teniendo en cuenta que por 80 euros me vendía los paneles y los asientos, no me podía quejar. Y bueno, aquí estáis viendo cómo metí todas las piezas dentro del coche. Por cierto, en persona con el señor por 5 euros más le compré el freno de mano en cuero. Ya una vez con los asientos en casa, aparte de darme cuenta de que daba un asco tremendo y que tenían un olor especial, me puse a ver lo que tenían en los bolsillos traseros. En uno de ellos había un papel de plástico. Y en el otro encontré una colonia completamente llena, aparte de también ver un bote de yogur líquido que a saber cuántos meses llevaría ahí. Lo primero que tenía que hacer era limpiar los asientos, y esto se suele hacer con una aspiradora que tira líquidos, lo absorbe y queda perfecto, pero yo esa aspiradora no la tengo, así que opté por destapizar los asientos, limpiarlos bien y luego poner el tapizado. Además esto iba a ser útil en una parte concreta en la que tenía que retapizar la espuma. Ya os lo enseñaré más adelante. Empecé por los asientos traseros y básicamente se quitan las pestañas y luego se quitan unas varillas que van enganchadas a unos alambres en la espuma. Quitas las varillas, metes el tapizado a la lavadora, le echas todos los lavados pertinentes y luego lo vuelves a montar. Ahora bien, con las banquetas de atrás es súper fácil, pero con los asientos delanteros es realmente difícil. Y ya no solo es que era difícil, sino que además los asientos delanteros estaban muy gastados. Y según los destapizabas, veías cómo la espuma se desintegraba y dejaba todo perdido. Además, concretamente en la parte izquierda de la banqueta del conductor teníamos toda la espuma destrozada, así que esa banqueta tenía que respumarla. Para respumar la banqueta, os voy a ser sinceros, yo no tenía ni idea y me puse a cortar espuma, a rellenar y demás. Luego la espuma se pegó con cola de contacto y la verdad, replicar la forma original era más difícil de lo que pensaba. De todas formas, a mi parecer el resultado final quedó muy bien. Y bueno, aquí estáis viendo todo en un minuto, pero aquí os tengo que decir que se tardó bastante tiempo. Destapizar y tapizar los asientos delanteros realmente es súper difícil y aparte de ello tienes que hacer varios lavados con cada tapizado y no podías meter todo de golpe. Así que mientras hacía todos los asientos, también hacía los paneles de las puertas. Y es que los paneles de las puertas en este coche son peculiares. Y con peculiares me refiero a que son muy malos. Muy malos porque casi siempre vienen medio rotos y también porque se despegan. Así que en este punto tenía que hacer varias cosas. La primera de ellas, tapizar el panel para que no se vuelva a despegar, y la segunda, fijar bien el panel al resto del paño de la puerta, puesto que este modelo tiene estos dos fallos que son endémicos. Así que lo primero que hice fue quitar el paño de las puertas nuevas que he comprado en color negro. Y básicamente, para quitar el paño, hay que romper estas pestañas que van en la parte trasera. Y sí, digo romper porque básicamente este trozo de cartón se sujeta a la puerta por unas pestañas soldadas en plástico. Así que para romperlas con un destornillador o con un alicate se quitan. Una vez que tenemos la pieza quitada, quitamos el tapizado original, un tapizado que aparte de estar sucísimo, el mayor problema es que tenemos una espuma en la parte interior la cual está podrida, que ya no pega pero a la vez está muy pegajosa, y esta espuma hay que quitarla por completo para tapizar el nuevo paño. Ahora bien, quitar esta espuma es más difícil de lo que parece. Yo lo hice con quitagrasas y frotando con la esponja de metal, y yo os recomiendo utilizar la esponja más vieja que tengáis porque se va a atorar al poco tiempo, dado que va a salir muchísima espuma con pegamento. El caso es que ya tenía el paño limpio y la primera vez que intenté tapizarlo lo intenté tapizar con una especie de polipiel falsa, pero era muy dura y difícil, así que al final opté por tapizarlo con tela. Y para tapizarlo puedes hacerlo de dos maneras, utilizando la cola que se extiende con la brocha. Con la cola es más difícil, pero creo que el resultado a la larga va a ser mejor, dado que tiene una mayor adherencia, pero con el spray que tira cola va a pegar un poquito menos, pero va a ser muchísimo más fácil y también va a ser algo más caro. Pero básicamente en ambos casos tienes que hacer lo mismo, echas el pegamento en la tela y también lo echas en la superficie donde lo vas a pegar y después unes las dos piezas y vas tensando poquito a poco la tela hasta quitar todas las arrugas. Y este es el resultado final. Es bastante laborioso y ensucia bastante quitar el pegamento, pero la verdad ha merecido la pena. Ahora bien, todavía queda una última cosa por hacer y es pegar este paño a la puerta. Y básicamente para ello tenemos que reconstruir todas las grapas originales que venían soldadas en plástico. Y para ello, ¿cómo soldamos plástico? Pues esto es bastante fácil y de hecho era lo más entretenido. Básicamente utilizamos un soldador de estaño normal y le juntamos cualquier tipo de plástico para crear nuevo plástico derretido que cuando se seque quede rígido y agarre bien el paño. Así que puedes utilizar plástico de cualquier cosa, bridas, y yo en mi caso utilicé tacos. Y el resultado final es que el paño quedó completamente
completamente pegado y bien hermético, a diferencia de cómo estaban los paneles de origen. Así que ya lo último que tenía que hacer era quitar los paños viejos y poner los paños nuevos. Y por cierto, ya que hacía todo esto, también aproveché para quitar ese vinilado tan extraño que traen estas manetas de origen en los coches. Y bueno, para la gente que no lo sepa, estos coches en las manetas tienen una especie de plástico que queda bastante pegajoso, así que lo quité por completo. Y básicamente es con agua caliente y frotando con una esponja. Es laborioso, pero merece la pena. Y el resultado es pasar de esto a esto. La verdad es que estoy súper contento de cómo ha quedado el tapizado. Y por cierto, para la gente que se lo pregunte, la tela me ha costado 1 euro el metro en el mercadillo. Y el tema de que la maneta no esté pegajosa es un puntazo. Ahora bien, mientras hacía todo esto, también tenía que hacer otra cosa, y era quitar todos los plásticos del coche que fueran de color gris. ¿Y para qué los quité? Para pintarlos. Para pintar plásticos lo que tenéis que hacer es dos cosas. Primero, limpiarlos muy bien, y después de limpiarlos bien puedes hacer dos cosas: o echar imprimación para plásticos y luego pintura, o hacer como yo y comprar directamente un spray para plásticos. En mi caso, para pintar todas las piezas me valió con 2 sprays, así que me gasté 30 euros, y ya os digo que pintar con estos sprays es súper fácil, puedes hacerlo todo lo mal que quieras que va a quedar bien. Son sprays texturizados y se suelen utilizar para pintar parachoques. El resultado final es que los plásticos quedaron genial, aunque ya que había quitado los plásticos también aproveché a hacer otras dos cosas. La primera de ellas, limpiar los cinturones. Y para limpiar los cinturones, ¿cómo se hace? Pues básicamente sacamos el cinturón del coche y lo pillamos con la puerta. A partir de aquí agarramos el cinturón mismamente con la otra maneta del coche y empezamos a frotar con quitagrasas, con esponja, dándole con la manguera, y veremos cómo poco a poco se va quitando la suciedad. Esto es recomendable hacerlo en verano y no en invierno como yo lo he hecho. Y otra cosa que hice, ya que me estaba metiendo en el tema de limpiar los cinturones, era limpiar los pilares. Y digo estos pilares donde se agarra el punto superior del cinturón, unos pilares que se ensucian mucho al estar tocando todo el rato con la mano ahí. Y para limpiarles, ¿qué es lo que hice yo? Pues básicamente les metí en la ducha con agua ardiendo y le froté con quitagrasas y con la esponja. Ahora bien, con esta pieza se puede hacer, dado que es una especie de tapizado pegado al plástico, pero con el techo o con otras piezas no lo podrás hacer, bien porque haya espuma por dentro, bien porque sean de cartón, pero con esta pieza se podía hacer así. El resultado de estos pilares, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, me ha encantado. Ahora bien, tocaba volver con los interiores, y ya os digo que veis todos los plásticos quitados y parece que se tarda poco, pero realmente se tarda más de lo que parece. Aunque al fin y al cabo mereció la pena porque el acabado en negro quedó genial. Y ya solo quedaba montarlo. Así que me puse a montar los plásticos poco a poco. Primero monté los de la parte de atrás, luego los de la parte de adelante. Y aquí la mayor dificultad es no romper pestañas cuando quitas los plásticos y no perder los tornillos. Para el tema de no perder tornillos, yo te recomiendo utilizar una bandeja magnética y poner todo ahí. Y sobre el tema de romper las pestañas hay que tener cuidado, pero incluso teniendo cuidado siempre rompes alguna que otra pestaña y terminan saliendo algunos ruiditos. ¿Y cómo hice para que no saliesen grillos? Pues bueno, utilicé piececitas de goma, trozos de tela y las puse entre las diferentes piezas de plástico. Así que bueno, al final de todo monté el interior sin mayor problema, pero todavía quedaba una cosa más, y era el tema de los asientos. Y los asientos de atrás se ponen sin mayor dificultad, pero los asientos delante tienen dos peculiaridades. La primera de ellas es que van agarrados con tornillos y demás, así que bueno, quitarlos es un poquito más engorroso y tienes que sacarlos por la puerta, son bastante grandes, así que si quieres quitarlos sin rayar el resto del coche es recomendable que lo hagas con otra persona. Pero esto no es con lo que tienes que tener cuidado cuando quitas los asientos. Tienes que tener cuidado con el tema del airbag. ¿Y qué hay que hacer en este punto? Antes de hacer nada tienes que desconectar la batería y ya después de todo desconectar el cable del airbag. Ya en ese momento podrás quitar el asiento. Si no lo haces así, ¿qué va a pasar? Pues lo más probable no es que te vaya a explotar el airbag, pero lo que sí que va a pasar es que te va a saltar el fallo de airbag en el cuadro, y con este fallo no podrás pasar ITV. De hecho, la primera vez que hice esto en este coche me saltó el fallo del airbag y tuve que quitarlo con un programa de ordenador. De todas formas, si queréis ver ese vídeo os lo dejaré aquí en la esquina y en la descripción. Y bueno, ya por último quedaba poner los asientos, pero antes de enseñaros cómo puse los asientos y la dificultad que tuve, os voy a enseñar el resultado final de los asientos. Y es que los asientos cuando les compré estaban intocables, realmente les tocabas, las manos se te quedaban pegajosas, tenían un olor carismático por así decirlo, y tras destapizar todos los asientos y meter todas las piezas en la lavadora y volver a tapizarlos, este es el resultado final. La verdad es que estoy súper contento con el resultado, y no solo por cómo se ven y cómo se sienten, que ahora huelen genial, están bien tapizados y han quedado como nuevos, sino que además de todo esto, y aparte de tener un tacto muchísimo más agradable, son más cómodos que los anteriores asientos. Y esto se debe a que tienen, tanto en el respaldo como en las banquetas, unas orejas, y estas te agarran cuando estás en el coche. Los asientos, a pesar de haber quedado muy bien, tienen algunos desperfectos, dado que tienen kilómetros tras de sí, especialmente la banqueta del copiloto, la cual tiene un desgaste bastante apreciable, así que en un futuro espero pillar esta pieza en un desguace y reemplazarla por una que esté en mejor estado. Ah, y por cierto, se me olvidó comentar una dificultad que tuve al poner estos asientos, y es que el problema que tuve es que los asientos, a pesar de ser del mismo modelo, eran de un año diferente, de forma que los conectores del airbag eran diferentes, así que tuve que hacer una adaptación. Para que os hagáis la idea, este era el conector antiguo, que tiene 4 agujeritos, y el conector nuevo tiene 3
agujeritos, aunque a pesar de todo esto se pudo cambiar un asiento por el otro conservando el airbag. ¿Y cómo se hizo esto? Pues haciendo unos empalmes, y aquí puedes hacerlo de dos maneras, cortando un conector y empalmando el nuevo, o bien conservando ambos conectores. Así que yo en mi caso concreto he conservado el conector antiguo y también he puesto un conector nuevo adicional, de forma que puedo meter el asiento viejo o el nuevo indiferentemente. Y ya teniendo esto tan solo me quedaba rematar algunos detalles. Uno de los detalles era esta bandejita que hay en la consola central, la cual siempre ha tenido la pestaña rota y se caía, así que para solucionarlo de forma definitiva inserté un tornillo de color negro y con eso ya quedó genial. Y aparte de todo esto también instalé el posavasos, una pieza que compré en el lote por 80 euros. Y aparte del posavasos también metí un cenicero nuevo, pieza que por cierto tenía rota anteriormente, y este cenicero aparte de no estar roto está en buen estado y es en color negro, así que en ese sentido genial. Y ya por último os voy a enseñar el antes y el después, pero antes de ello te voy a decir que si te gustan este tipo de vídeos en el cual hago chapucillas en el coche para mejorarle tanto el rendimiento como la estética y demás, suscríbete al canal. Es más, concretamente en este coche ya hice un vídeo cambiándole el radio, pintándole, limpiando los interiores, haciéndole más rápido, cambiando la suspensión, así que si te ha gustado este vídeo seguro que esos vídeos te van a gustar, te los dejaré abajo en la descripción y al final del vídeo. Ahora bien, el resultado final del coche ha sido pasar de esto, de un interior en gris que la verdad no estaba feo y quedaba bastante bien, pero lo malo es que se ensuciaba muchísimo, a un interior en negro, un interior que aparte de ser mucho más sobrio es mucho más práctico porque se ensucia muchísimo menos. Y sobre los asientos estoy súper contento, son unos asientos muy cómodos que te agarran muy bien, a diferencia de los anteriores los cuales la verdad no te agarraban nada y te tambaleabas bastante cuando dabas las curvas. Sobre el panel de la puerta estaban sucísimos al ser tan claritos y estaban descolgados y demás y no se podían limpiar porque se estropeaban, así que al final retapizarlos en color negro ha sido una idea excelente. Y ya para finalizar el vídeo os voy a contar cuánto dinero me he gastado yo para que aproximéis cuánto dinero os costaría a vosotros. Primero de todo lo que he pagado por los asientos, las puertas y el freno de mano, 85 euros. Luego por la pintura negra que he utilizado para pintar el interior, 30 euros en spray. Respecto a la tela me he gastado 1 euro en el mercadillo. Y por último el pegamento, 10 euros. Dando un resultado total de 126 euros. Sinceramente y respecto al tema económico, a mí me ha merecido la pena. Ahora bien, el trabajo que lleva hacer todo esto puede que no merezca tanto la pena. De todos modos, ha sido una experiencia muy chula y espero que os haya gustado ver todo el proceso. Tardo un montón de tiempo en hacer estos vídeos y al fin y al cabo lo hago por vosotros. Así que si os ha gustado el vídeo, apoyadle, dejad vuestro comentario y suscribiros al canal. Eso fue todo, gente. ¡Hasta luego!